Hoy tenemos, de verdad, un programa que, si me permiten parafrasear el lenguaje deportivo, un programa de grandes ligas y de gran interés. Porque vamos a hablar, ponga mucha atención, de las aplicaciones de la oxigenación hiperbárica en las lesiones agudas. Esas lesiones de gran complejidad. Prepárese para participar con nosotros, acérquese un lápiz y un papel para tomar notas y háganos todas sus preguntas a través de Facebook. Porque en este programa hoy se va a hablar sobre los beneficios de la oxigenación hiperbárica. En situaciones graves como son el pie diabético, las quemaduras, la sordera súbita, la embolia gaseosa arterial, las escaras y úlceras en piernas, de cómo esta terapia favorece la sobrevida del tejido o reduce los procesos inflamatorios, beneficia la cicatrización y combate las infecciones, entre otros temas. Así que démosle juntos la bienvenida a nuestro invitado, que la mayoría de ustedes conocen muy bien, al doctor Cuauhtémoc Sánchez, especialista en medicina y oxigenación hiperbárica. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más la invitación. Gracias, Edwin, es un placer estar siempre contigo acá. Para nosotros siempre es un honor. Bien, tenemos en primer lugar, para quienes no conocen o lo conocen por primera vez al doctor Cuauhtémoc Sánchez, el doctor Sánchez es maestro en ciencias y maestro en salud pública, subdirector del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, es jefe de medicina hiperbárica de los hospitales Orán y del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, aquí en Mérida, profesor titular de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor asociado de la Michigan State University, miembro de los comités ejecutivos del American College of Hyperbaric Medicine, International Hyperbaric Medicine Association, la American Board and Wound Healing, y es director ejecutivo de red de emergencias de la Divers Alert Network, la DAN, ¿verdad? La de todo este equipo de los buzos en Latinoamérica. Bien, pues vayamos al punto. ¿Qué es la oxigenación hiperbárica? Sobre todo, aunque hemos tenido ya algunos programas, pero hay amigos, amigas que se están incorporando, se están conectando por primera vez. ¿Qué es la oxigenación hiperbárica, la medicina hiperbárica? La medicina hiperbárica es la oxigenación hiperbárica es un tratamiento en donde nosotros sometemos al cuerpo entero a una presión mayor que la atmosférica, que al nivel del mar, y el paciente respira oxígeno al 100%. Para poder aumentar la presión usamos un dispositivo para este fin que se llama la cámara hiperbárica, ¿no? Es un recipiente a presión y como sería una olla express en casa, más o menos su equivalente. Y esta se fundamenta sobre las leyes de los gases, las leyes físicas de los gases. Nosotros estamos acostumbrados en medicina a tomar un agente químico como una pastilla y resolver los problemas, ¿no? Aquí lo que utilizamos son las leyes de los gases, pero sobre todo una de ellas que se llama la ley de Henry, que dice que al aumentar la presión vamos a aumentar la solubilidad de los gases en los líquidos. Y aquí el gas es el oxígeno al 100% y los líquidos son todos los líquidos corporales, pero sobre todo el plasma sanguíneo. Claro. Y este efecto de aumentar la presión y respirar oxígeno a cierta presión durante X tiempo, lo que va a aumentar es tener una mayor disponibilidad de oxígeno de 10 a 15 veces lo que tendríamos si respiráramos oxígeno de hospital normal, de un tanque o de la pared de un hospital. De 10 a 15 veces se aumenta. Más. Y esto genera una cadena de mecanismos de acción secundarios que ayudan primero a conservar la viabilidad de los tejidos, segundo, reduce el proceso inflamatorio, tercero, promueve la cicatrización, cuarto, combate las infecciones y hace una estabilización de lo que nosotros conocemos como el estado redox o de óxido-reducción, que es un estado muy importante en la señalización celular, que es como la comunicación celular. Y finalmente, si recordamos, todo
el cuerpo responde con un compuesto energético que se llama el trifosfato de adenosina, que depende de la tensión de oxígeno. Entonces, si consideramos a un cuerpo como que tuvo un accidente o una lesión, como sería que se cae un edificio, ¿no? La parte que está dañada pierde toda comunicación y nosotros tendríamos que, por alguna manera, llevarle a la gente que se quedó atrapada el alimento y todo esto, que no tenemos rutas de acceso porque se cayó el edificio, y entonces usamos como una extensión o como una... llevarles agua con una manguera, aunque no tuviéramos tuberías, y eso es lo que hace el aumento de la presión o de la tensión de oxígeno al respirar oxígeno a presión, porque ayuda a difundir, a pesar de que no haya vasos sanguíneos, y aumenta la distancia de difusión para mantener vivas a las gentes que están en ese edificio colapsado, mientras nosotros podemos rescatarlos. Finalmente, el oxígeno es el sustrato principal de vida en esta tierra. Sí, ¿verdad? Claro. Y entonces lo que finalmente hacemos es todo el cuerpo, si es por ejemplo en un ahogamiento, en donde hay una interrupción del suministro de oxígeno a un grupo celular o a un tejido, a un órgano o a todo el cuerpo, lo que hacemos es restituir la cantidad de oxígeno que requiere ese organismo o esa parte para mantener su viabilidad mientras resolvemos los problemas que generaron esa interrupción de suministro de oxígeno, que puede ser un infarto, puede ser una inflamación sostenida o un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, finalmente lo que hacemos es permitirle al cuerpo, dándole el sustrato principal que es el oxígeno, que haga las funciones que sabe hacer perfectamente él mismo. Finalmente, una lesión grave implica la pérdida de alguna medida, de alguna forma, de la oxigenación de ese sitio. Sí, nosotros trabajamos en dos grandes grupos, en los grupos muy agudos, en las lesiones agudas, y en los grupos muy crónicos. Digamos que si agarramos un representante cada uno, la lesión aguda más grave, más severa, es un gran quemado, un paciente quemado. Y de las más comunes y más graves de las crónicas sería el pie diabético, el paciente diabético con una herida que no cicatriza. Hay muchas más de cada una, pero si analizamos las agudas, el primer problema es esta interrupción rápida de una zona en donde está desprovista el oxígeno. Y si vemos al gran quemado como este ejemplo, lo que va a suceder es que primero tiene un daño, ¿no? Y este daño, que es la quemadura, hace una onda expansiva en tiempo que se va a extender y profundizar el daño. Es como si aventa uno una piedrita a un lago y se ve cómo se extiende este halo. Bueno, lo mismo vemos nosotros en lo que en medicina conocemos como la lesión de isquemia reperfusión, pero digamos que es el efecto tardío o no tan tardío, o mediato de una lesión aguda. Siempre trae un halo de influencia. Si lo vemos en un infarto cerebral, el centro de la lesión, ese primer halo o primer zona donde se obstruyó el flujo sanguíneo, es el 20% del daño total que va a hacer el infarto cerebral. Igual en los grandes quemados, entonces tenemos que entrar rápido, y entrar rápido implica menos de 6 horas, idealmente menos de 1 hora, para que no ocurran todas estas cascadas inflamatorias conforme se va desconectando el suministro de oxígeno en esa zona. Y si lo ponemos en una casa, se te va la luz en la casa. Pues lo primero que no tienes pues son todas las conexiones, ¿no? Entonces tú tienes tu refri que te va a aguantar 6 horas sin que tengas ningún problema porque el frío, mientras no lo abras, se mantiene, ¿no? Lo mismo pasa en la sobrevida de los tejidos. Sin embargo, si tú le das 72 horas a ese colapso de la luz en tu casa, vas a perder además la bomba de agua y ya no vas a tener agua. Y entonces tus daños van a irse extendiendo cada vez más en esa zona. Entonces, lo que nosotros hacemos, digamos, al aumentar la tensión de oxígeno por la cámara, lo que hacemos es llegar con un generador de gasolina para echar a andar todos los sistemas, pero no vas a poder echar
todo al mismo tiempo al principio, porque no te va a alcanzar, sino te va a dar suficiente energía como para rescatar los procesos vitales, que sería tu refri y tu bomba de agua. Claro. A lo mejor no puedes conectar la tele ni el internet, pero sobrevives y Claro. puedes vivir bien. Mientras la CFE arregla todo, el transformador que se cayó, y en 3 días te lo traen y ya lo tienes, y tu daño fue mínimo. Claro. Si no hubiéramos tenido la posibilidad de echar a andar esta fuente accesoria de luz, entonces se hubiera echado a perder toda tu comida del refri y tus baños se hubieran llenado y se hubieran rebosado porque no tienes cómo resolverlos, y tú no hubieras tenido agua para bañarte, ni para tomar, ni para hacer alimentos, ni para nada. Y fueron 2 elementos, la oxigenación hiperbárica por un lado y por el otro lado el tiempo, el valor del tiempo en la ejecución. Sí, nosotros, bueno, yo lo considero que siempre hay 5 factores transversales en cualquier enfermedad, que es primero el tiempo, segundo el oxígeno, el tercero es el metabolismo, el cuarto es la comunicación celular y el quinto es la forma y función. Conforme vas cambiando de forma, vas cambiando de función, y lo platicamos en alguno de los programas levemente anteriores. Sin embargo, se me hace que se queda claro si fuera la falta de energía en tu cuerpo o en tu casa o en la ciudad, ¿no? Entonces empiezas a entender por qué es tan importante tener reoxigenación temprana y evitar los daños posteriores de todo esto. Sin embargo, en el crónico, lo que vas perdiendo es que los cables de la casa están fallando, se empezaron a sulfatar, y aunque llega a haber un paso de corriente leve, no es suficiente para hacer las funciones claras. Y si ese paso tú quieres conectarle al cuarto que ya tiene una lucecita así muy tenue, le quieres conectar el amplificador porque quieres tocar guitarra eléctrica, no te va a dar lo suficiente. Y entonces en el diabético tiene apenas esa corrientita para mantenerlo bien. En el momento que hay una herida se aumenta la demanda, que no puede ser cubierta porque el cable está sulfatado, y entonces no puede resolver el aumento de la demanda, que te genera un trauma, te genera un aumento de demanda de 40 veces la energía que necesitas para cicatrizar. ¡Qué barbaridad! Y un gran quemado te genera 100 veces más, no por ciento, veces más. Y de hecho en el gran quemado hay un efecto que le llamamos de hipermetabolismo, hipercatabolismo. En el gran quemado, el paciente que yo cuando digo gran quemado es aquel que tiene más del 30% de la superficie corporal quemada. Entonces nosotros vivimos a 37 grados centígrados dentro de nuestro cuerpo para mantener nuestras funciones generales. Si yo tengo 30% menos de la superficie que aísla al cuerpo de la pérdida de este calor, que es la piel, pues voy a tener pérdida de calor. Claro. Y yo voy a necesitar echar a andar mi sistema generador de calor para mantener 37 grados. Aquí en Yucatán nos queda muy claro al revés. Si yo quisiera mantener en mi casa 18 o 22 grados centígrados con mi aire acondicionado, pues ya lo fijo, lo tengo y se está estable. Sin embargo, si yo abro todas las ventanas y todas las puertas de la casa, o por lo menos el 30%, se va a escapar el aire por ahí. Y yo para mantener 22 grados necesito echar a andar mucho más tiempo y más fuerte a mi aire acondicionado para mantener esa estabilidad. Si no la mantiene los 37 grados, la gente tiende a fallecer, hace hipotermia, si se desconecta y se muere. Entonces, para hacer eso, el cuerpo empieza a echar a andar de todas las posibilidades metabólicas. Y una de las grandes reservas es el músculo. Y empiezan a quemar músculo. Es como si se te va otra vez. Estamos en aquella película que todo se enfriaba en el norte de Estados Unidos y los chavos sobrevivieron en la biblioteca quemando libros. Pues imagínate, tú estás en tu biblioteca, necesitas calor, y pues vas a sacrificar los libros que son tus músculos y empiezas a quemarlos porque necesitas calor para vivir. Es exactamente lo mismo que le falla al gran quemado. Y lo más grave de esto es que ese estado de hipermetabolismo y catabolismo
dura hasta 2 años después de la quemadura. Hasta 2 años. Hasta 2 años después. Entonces, no solo perdieron 30, 40 kilos, sino no los van a recuperar de manera temprana porque la función mitocondrial, que es el generador del cuerpo para hacer esta producción de energía, se va perdiendo. ¿La medicina hiperbárica es una opción? Sí, claro, porque no solo mantienes la oxigenación, sino le das, suponiendo que en este caso el aire acondicionado fuera, requeriera 100 kilowatts más, tú le pones una planta de luz ahí de 100 kilowatts y no importa lo que esté pasando, lo logró mantener. Y en el momento que se restablezca la luz, tú desconectas la planta alterna, pero ya no hay un déficit en todo el sistema, entonces regresa otra vez a su calma, que es lo maravilloso. Nosotros lo que hacemos, para que la gente lo entienda, si el cuerpo humano requiere forzosamente de oxígeno, ¿no? Nosotros lo restituimos en las zonas que se vieron afectadas y reducimos los efectos que hace el cuerpo por falta de oxígeno, ¿no? Todos los efectos que van generando esta lesión. Entonces, no solo mantenemos vivo el tejido, sino reducimos los efectos dañinos, como es el edema. Si yo tengo un trauma, tengo una inflamación, que la inflamación me ayuda a cicatrizar, pero demasiada inflamación no es buena, es nociva. Y cuando es muy grande, por ejemplo, en el gran trauma o en el gran quemado o en el paciente séptico que tiene una infección muy severa, es tan importante que hace una cosa que nosotros le llamamos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si yo veo la inflamación como la respuesta de la policía para que la inflamación o el daño sería el ataque a un banco, ¿no? Al Banamex de aquí enfrente. El proceso inflamatorio es la respuesta de la policía a eso, ¿no? Hubo una alarma del daño y vaya, pero la policía no va a ir a todos los Banamex. Va a ir a uno. Sí, ni va a ir a todos los bancos, va a ir al Banamex de aquí enfrente. Por supuesto. Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es exactamente igual si yo prendiera todas las alarmas de todos los bancos al mismo tiempo, la policía se vuelve loca. Uy, claro. ¿Y qué va a hacer? Cuando llegue la policía al banco, lo primero que va a hacer es disparar. Y eso es lo que hace nuestro glóbulo blanco policía del cuerpo. Llega, se degranula y entonces eso va a generar una respuesta mayor, inflamatoria, que el cuerpo lo que va a hacer es tratar de compensarlo, así una respuesta antiinflamatoria muy importante, que sería aislar a todo mundo, digamos en este ejemplo de los bancos, y entonces quito a todos los policías de ahí, hago una respuesta antiinflamatoria muy importante, pero como no tengo policías, pues los bandidos salen a la calle y entonces tengo bacterias que me infectan, hacen falla orgánica múltiple, fallan todos los centros comerciales y todo por los bandidos y eventualmente me muero en sepsis, en infección. Viene el colapso. Sí, total. Entonces, la falla orgánica múltiple y muerte de los pacientes en terapia siempre fue precedida por una síndrome de respuesta inflamatoria muy importante, sostenida durante mucho tiempo. Y que en algún momento pudo haber sido atendida. Y que si en el momento que tú la atiendes de manera oportuna y eficaz, vas a prevenir ese daño tardío. Doctor, ¿todas las personas pueden ser candidatos a utilizar esta terapia de oxigenación hiperbárica? La oxigenación hiperbárica está considerada por la FDA como un tratamiento médico. Sí. ¿No? Y si yo paso esa misma pregunta y te digo, oye, ¿tú crees que todos los pacientes puedan ser susceptibles de ser tratados con un antibiótico? Pues sí, a menos de que sea alérgico a ese antibiótico, que podría, pues muy baja, ¿no? Es uno de cada 100,000. Pero sí, claro. hay Sí. variables que Ahora, lo pueden impedir. lo interesante es que, ¿para qué usas el antibiótico? Para una condición que requiere ese antibiótico. Así es. Bueno, la oxigenación hiperbárica es un tratamiento para una condición que requiere ese tratamiento, porque mucha gente se acerca y dice, es que yo me quiero sentir bien, ¿no? Le digo, ¿está enferma de algo? Me dice, no. Y entonces le digo, bueno, ¿me permite ponerle una inyección de amicacina de 1 gramo? Oiga, doctor, pues si no estoy enferma. Le digo, pues lo mismo con la cámara. Usted no necesita un tratamiento porque no está enferma. Claro. Y entonces muchos de ellos se desilusionan porque comercialmente han visto
promover a la oxigenación como si fuera una panacea para todos en todo momento. Desde para la belleza y la fuente de la juventud. Sí, sí. Y que no se les va a caer el pelo, y aquellos que lo logren ver en YouTube se darán cuenta que eso no es un tratamiento, ¿no? Yo tengo 33 años en oxigenación hiperbárica y sé muy bien que no es para que no se caiga el pelo. Pero, sin embargo, es muy bueno para aquellas infecciones que son muy importantes, el antibiótico, ¿no? Y tiene su indicación, y tiene su tiempo, y tiene su dosis. Nosotros somos un tratamiento que tenemos una indicación, tenemos un tiempo y tenemos nuestra dosis. Y normalmente los efectos con una buena selección de pacientes son por arriba del 95% de efectividad, ¿no? Y es raro que fallemos, que puede ser, ¿no? Pero es muy baja el porcentaje. Por decirte algo, en pacientes diabéticos reducimos las amputaciones de ese 100% que iba a ser amputado, lo reducimos a un 80%. 80% o sea, se puede reducir. Que nosotros, en lugar de ese 100 que ya iban a amputar, nosotros rescatamos 80. Hay 20 que no. Pero la amputación va a ser mucho menor. Si tú tienes un pie infectado del pie, a lo mejor la amputación, en lugar de ser supracondínea arriba de la rodilla, es nada más de los dedos. Hace una muy grande diferencia en la rehabilitación de un paciente en que reduzcas la altura o la extensión de la amputación. Porque la funcionalidad lo es, en un momento dado lo es todo. Así es, exactamente. Ahora, también depende, no hay que olvidarse que la oxigenación hiperbárica es un tratamiento que complementa a los tratamientos médico-quirúrgicos. Yo necesito para un paciente diabético tener un buen control metabólico, un buen control de la infección, una buena dieta y un buen ejercicio, si se puede mover todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso me va a complementar el tratamiento con oxígeno. Así como no podemos cicatrizar si no tenemos un buen aporte de proteínas, porque la colágena o el cemento del cuerpo es una proteína, que por eso los pacientes insuficientes renales que pierden muchas proteínas son difíciles de cicatrizar. Pues no podemos cicatrizar sin oxígeno, pero tampoco sin proteínas. Entonces necesitamos tener una dieta adecuada, con un control metabólico adecuado, con un control de infecciones adecuado y una adecuada oxigenación para que todo trabaje en conjunto, y entonces ahora sí el cuerpo puede establecer su ciclo de regeneración y cicatrización. Y antes de que te deje, me quedé pensando en una de las preguntas que me hicieron favor de pasar antes de iniciar, y fíjense que hay una pequeña diferencia entre regeneración y cicatrización. Así es. Sí, cicatrización significa restituir, pero a través de bueno, déjame ir primero. Regeneración significa restituir al 100% como estaba antes, ¿no? Si yo tengo una herida en el antebrazo, se ve como si no hubiera pasado nada. Se reconstruye, por decirlo. Exactamente. Cicatrización es que hago recupero el tejido, pero llega un momento en donde tengo una deficiencia de ese lugar y le dejo una capa como de concreto que es la cicatriz. No lo pude regenerar al 100%, pero sí lo pude cicatrizar. Claro. Y ese es como el 99% a veces. Ahora, igual el proceso de cicatrización, que tiene 4 fases, la primera de contención o de coagulación, que es la primera de 24 horas, luego viene una de las fases más importantes, que es la inflamación, que puede durar entre 1 y 2 semanas, luego la de proliferación y al final la de remodelación. La remodelación termina siendo hasta 2 años después. Entonces nuestras primeras 3 semanas son claves para una herida, y las heridas crónicas generalmente son heridas agudas no bien tratadas, en donde el proceso de inflamación no se controló adecuadamente y entonces promueve una herida crónica. Y para que haya inflamación puede ser falta de oxígeno, que no esté limpia, que tenga sangre y que tenga bacterias o esté contaminada. Esos 4 factores son los 4 factores más importantes para que una herida aguda se haga crónica. Ahora bien, todo eso, por supuesto, implica la valoración por parte de un especialista. Sí, claro. La oxigenación hiperbárica, pero ni con
mucho es una situación de ocurrencia o de llegar y solicitarlo y decir yo quiero una terapia o quiero 10 terapias de sesiones de oxigenación hiperbárica. Hay que ser candidato, tiene que justamente reunir toda una serie de circunstancias y que tienen que ser valoradas por un profesional, claro. Para que no vaya a haber ninguna confusión en el sentido de que simplemente vengo y la solicito, ¿no? Sí, y como es una especialidad médica, y de hecho en México tenemos cursos de subespecialidad, todavía un poquito más sofisticados, a mí me da mucha risa cuando los médicos que no son hiperbáricos te dicen, toma 3 sesiones, ¿no? Entonces es como yo les digo, pues es como si yo les digo que tome 3 pastillas de antibiótico, no es suficiente. Lo que y es mala indicación. Y la otra es que pues yo no me meto en las especialidades de los demás. Yo no te digo, oye, opérale el apéndice así. Claro. ¿No? Y me dice, ¿tú por qué me dices? Pues yo no soy cirujano, pero yo te digo que hagas. No, igual con los hiperbáricos. Entonces, si la gente va a una unidad hiperbárica, lo más importante es primero conocer a su médico, si es que hay, porque hay algunos centros que no tienen médico. Y lo segundo es pedirle una tendencia, o hubo una tendencia en el país en donde hacían médicos hiperbáricos con 5 días de clase. Así es. Así es, sí. Y entonces, no es lo mismo aquellos que hacen un curso de posgrado en una universidad que cuando llega las academias Patito y te dan un curso de 5 días, ¿no? Y yo siempre se lo digo a las familias, ¿no? Oiga, si usted tuviera que cambiarle la válvula del corazón del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo a su hija, se lo daría a un cirujano cardiovascular que hizo su curso de cirugía cardiovascular en 5 días. Uy, imposible. No, pues yo no lo haría. A nadie. ¿No? Y entonces le digo, ¿y por qué si lo hace en cámara? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Porque no la conoce suficiente, no, pues los especialistas son especialistas. Y los que tienen entrenamiento acreditado por una universidad son gente que pasó por un proceso de acreditación importante y que tuvieron que hacer un esfuerzo para aprenderlo. Si no lo pasan, no reciben su diploma. Como en todas las especialidades de la medicina, sin excepción, el punto es la autoridad técnica, la competencia, la capacidad y el conocimiento. Y entonces eso es lo que debieran de hacer. Claro. Y de eso depende en gran medida el costo de los tratamientos. No es lo mismo, por ejemplo, una unidad en el SEM, que es una de las 2 en el país que pueden hacer terapia intensiva dentro de una cámara, o que la hacen rutinariamente, porque habrá algunas otras que sí tengan la capacidad, pero que no tienen el entrenamiento de sus médicos y no se hace, ¿no? La otra está en el IMER, que es el Instituto Mexicano de Rehabilitación, en el CENIA, que es el Centro Nacional de Investigación y Tratamiento de Quemaduras, con el doctor Chávez, que es un exalumno mío. Y la otra probablemente sería una de Costamed en Cozumel, que tiene otro exalumno mío, y en Cozumel podría haber una otra, pero que rutinariamente no hacen terapia intensiva, aunque tengan la capacidad. Las que sí lo hacemos somos el SEM y el Hospital CENIAC de la Ciudad de México. ¿Ha hablado usted de la manera en cómo de alguna forma favorece la sobrevida del tejido, la oxigenación hiperbárica? ¿Nos podría explicar, ampliar un poquito este concepto? Sí, claro. Si tú tienes tu cuerpo humano y todas tus células requieren de oxígeno para hacer lo que le llamamos la respiración celular, básicamente para producir energía. Y esto permite hacer las funciones celulares, ¿no? Es otra vez como la energía de tu casa, o la energía, pues la semana pasada tuvimos un gran apagón durante 30, 40 minutos en la ciudad, ¿no? Y no solo no funcionaron los semáforos, sino todas las casas se quedaron sin energía eléctrica y no funcionó mucho de esto. Eso sería exactamente un infarto cerebral o una gran quemadura. Un símil. No toda la ciudad se quedó sin luz. Así es. Pero gran parte de la ciudad, y ese sería como una quemadura del 30% de la superficie corporal, ¿no? Y el colapso en esta zona es altísimo.
O sea, los coches tenían que tener cuidado porque se pudo haber pasado que hubiera habido una gran acumulación de autos ahí y hubiera un atascamiento de autos. Zonas estratégicas tanto en el cuerpo como en la ciudad. Y eso se llama coágulo. Uy. ¿No? Hubo un coágulo y hubo una obstrucción de la circulación porque se quedaron varados en una intersección porque no había semáforos. No hay semáforos porque perdiste la coordinación de todos los mensajes en la ciudad. Ese sistema de coordinación son los receptores de membrana de las células que requieren de energía, igual que los semáforos. Entonces, si yo no tengo oxígeno, mis receptores de membrana o los semáforos dejan de funcionar y corro el peligro de que todo se me vuelva un caos. Entonces, en el símil del apagón de la ciudad de Yucatán, es exactamente lo mismo que pasa en cualquier lesión aguda, en donde hay falta de circulación, falta de oxigenación de esta energía, y entonces empieza a haber una serie de factores que se van desarrollando, como la gente no puede salir de su casa, la gente se quedó varada en el tráfico porque hay una incoordinación total, ¿no? Y la gente no puede llegar a su casa. O sea, algunos no pueden salir y otros no. Y los que están adentro no pueden hacer nada. Así es. ¿No? Entonces utilizan sistemas de emergencia que serían las luces de emergencia o las velas o las veladoras para ver. No están muertos, pero no se ve actividad en la casa. Así es. Y eso es como el estado de coma en el infarto cerebral. No está muerto, pero no lo vemos que haga nada desde afuera. Eso no quiere decir que adentro no estén muertos. Tiene una lucecita que está prendida para que ellos reduzcan al mínimo su actividad, igual que lo hace la célula nerviosa. La oxigenación hiperbárica favorece esta sobrevida. Sí, claro, es poner un sistema alterno de energía mientras la CFE arregle lo del apagón. Yo tengo una planta de luz de gasolina, la oxigenación hiperbárica sería que echan a andar la planta de luz y yo estoy muy bien, pero los que no tienen planta de luz, que no tienen oxígeno, pues se amolaron. Y también hablaba usted de que reduce los procesos de inflamación, lo cual en un accidente o en algunos pues en el mismo apagón, pues hubiera yo reducido los embotellamientos, el tiempo de demora de la gente que va a llegar a su casa porque no puede pasar por el atollamiento, la disfunción de mi tele, de mi refrigerador, de todos mis sistemas eléctricos, ¿no? Porque cuando se fue la luz hay siempre un corte imprevisto muy rápido que puede dañar los equipos. Sí, por supuesto. ¿No? ¿Y cuáles son los más lábiles? Los más finos, que sería la neurona. Pero lo peor del caso es que cuando entra otra vez la luz, hay una sobrecarga de estos sistemas y también se me pueden fundir, que es exactamente la lesión de isquemia, reperfusión. Falta de circulación y luego regresa a la circulación y entonces genera más daño del que tenía yo antes. Eso lo aprendimos cuando empezamos a usar terapia endovascular, catéteres, para abrir los vasos del corazón. Y entonces teníamos un vaso que estaba sufriendo. Si pasaban más de 4 horas al abrir el vaso, el tejido se nos moría, porque llegaba demasiada energía y sobrepasaba el voltaje que tenía el equipo. Y en este caso, en el corazón, era estrés oxidativo, pero es exactamente lo mismo que pasó. Y en este caso, la inflamación hubiera sido el daño que hubiéramos tenido por falta de energía eléctrica en la casa, pero además, si se me mantiene más de 3 días, pues ya falló la bomba de agua, ya falló todo el sistema de recolección de basura. O sea, es muy interesante porque uno piensa en el apagón, pues ¿qué voy a hacer ahorita para ver? ¿No? Pero después de un día, cuando ya no hay agua en los tinacos, ya tu problema de sobrevida es crítico. Porque entonces pues, tienes que ir a cargar si es que tienes una cisterna o la alberca, agua con una cubeta para ir a echarle y eliminar los desechos. Bueno, las membranas celulares tienen huecos para eliminar desechos. Pero es como valvulitas, pero la válvula hay que abrirla, ¿no? Y si no tienes luz, pues no la puedes abrir, entonces tienes que usar alternos, que sería como echarle la cubeta de agua, ¿no? Y eso es un proceso inflamatorio. Todos estos mecanismos secundarios que tengo que echar a andar para resolver cuando me falló el sistema primario.
pero se van agravando conforme más tiempo vaya pasando, porque tus problemas, tus baños van a rebosar más, tu basura se va a hacer, aunque la tengas en bolsas, si no la sacas en 2, 3 días, empieza a oler mal. Claro. Y se empiezan a proliferar las cucarachas, las ratas, todos los bichos que están alrededor, que van a ser atraídos por ese mal olor. Todo es una respuesta inflamatoria. Entonces, si yo logro restablecer rápido la luz, toda esa respuesta inflamatoria va a desaparecer o no se va a presentar. Me parece extraordinario, doctor, sinceramente, a este punto de la plática, el valor tan grande que tiene la atención especializada y oportuna para enfrentar, para hacerle frente a situaciones complejas, difíciles, graves de salud. Claro. Cuidado, y esto es algo muy importante, el hecho de menospreciar, por menosprecio, por miedo, por ignorancia, por la razón que sea, el hecho de dejar que pase el tiempo o no acudir con el especialista adecuado, sin esa autoridad técnica, sin esa expertise que permita precisamente contar con todas las condiciones de conocimiento y tecnológicas y de medicina. No me aguanté para hacer ese comentario, doctor, porque sinceramente son tantos los casos que a veces conocemos de amigos, de amigas que tienen complicaciones a veces graves que pudieron haberse evitado y que no se hicieron porque no se realizaron las cosas a tiempo, ¿no? Los procesos de cicatrización, obviamente en esta misma línea es en donde va ocurriendo, ¿no? Sí, imagínate que tú la cicatrización yo la refiero como si tuvieras una maquiladora de ropa, ¿no? Nosotros tenemos una fábrica de ropa que va a hacer pantalones, ¿no? Entonces, lo primero que necesitas es tela. Sí, va a ser pantalón. Así es. Bueno, para nosotros eso se llama proteínas. Colágena, que es de donde vamos a hacer el cemento de todo el cuerpo. Pero llega la tela y son varios procesos en la maquiladora que deben ir secuenciados, coordinados, ¿no? Para poder tener un producto final que sería empaquetado para ser mandado a un lado. Así es. Entonces yo tengo primero la tela, que es mi sustrato principal, las proteínas. Luego tengo el de estirado y cortado, y para cortarla uso un patrón, Sí. ¿no? Desde la cintura 28, 38, lo largo 30 o 32, lo que quiera. Yo tengo un patrón definido. Y en la cicatrización en el cuerpo eso lo hace la matriz extracelular. Cuando yo digo la matriz extracelular es todo aquello en donde están sostenidas las células y está cruzado por los ligamentos, músculos y tendones, ¿no? Sería como el pastel, a pesar de que tengas adentro del pastel nueces y chocolate, ¿no? Y arriba el betún y la cereza. Pero la masa es la matriz extracelular, que tiene memoria. Y es el patrón, ¿no? Porque no es lo mismo la piel de la palma de las manos que la planta de los pies, que los párpados. Claro. Son totalmente distintos. Y el cuerpo sabe perfectamente cómo regenerar esos, porque cada uno tiene un patrón y una memoria. Entonces yo voy a llegar y voy a decir, ok, quiero producir puros pantalones 32 por 32. 32 de ancho, 30. Entonces saco mi patrón y agarro, empiezo a pasar mi tela, mis marcadores del patrón, y luego tengo las cortadoras. Y luego tengo las gente que están en su máquina de coser para hacer los pantalones, luego tengo la planchadora, luego tengo la dobladora, y luego tengo la empacadora y sale. No puedo empezar la tela con la empacada porque no hice el proceso. ¿Por qué es importante? Porque todos estos procesos deben de ir secuenciados. Si bien es cierto que algunos están imbricados, ¿sí? Todos son importantes y todos tienen una función, pero tienen una secuencia. Ahora,
Si yo tengo toda la tela, todos los trabajadores, todos los hilos, todas las máquinas de coser, todas las planchadoras, todas las cajas y todos los empacadores, pero no tengo luz, no me sirve. Así es. Y en este caso, la luz es el oxígeno. Entonces, en el proceso de cicatrización yo puedo tener absolutamente todo, menos oxígeno, y en hipoxia no cicatriza, porque no hay proceso. Qué sensación de frustración, ¿no? Teniendo todo. Exacto. Tú puedes tener todo, pero no hay luz. Pero no había el oxígeno. No hay el oxígeno, entonces no se echa a andar el proceso. Así es. Y además, yo digo de esto de las coordinaciones, porque en algún momento hablé de la comunicación celular. Sí. Quien coordina todo esto, ¿sí? Es el supervisor de la zona. Hay un coordinador de todas estas funciones. Todas las cascadas tienen que entrar, prenderse y apagarse, ¿no? Yo no puedo tener el cortador haciendo el patrón si la que está cosiendo va atrasada, porque entonces voy a tener una cantidad extra de patrones, se me va a acumular y se me acabó el proceso, ya no puedo seguir, porque ya no tengo espacio para cortar más patrones hasta que la otra termine de hacer el cosido. Entonces, tienen que estar coordinados, tienen que llegar en un momento que le digan, no, espérate, no llegaron dos señoras a coser en la máquina, estamos atrasados, detente ahí. Dale chance a que el proceso inflamatorio haga su función, ¿no? Y entonces ya los cosen, y entonces ya el de la etapa de proliferación donde todo crece, lo están planchando, y al final en la remodelación ya está empaquetado. Me imagino que en forma similar este combate a la infección, a esos agentes, a esos elementos, funciona también la oxigenación hiperbárica. El gran combate de las infecciones depende de muchos factores, pero el principal probablemente son en nuestros policías, que son los glóbulos blancos. Un glóbulo blanco en hipoxia hace lisis de bacterias por lisosomas o vacuolas de pH bajos, por unas estructuras que tiene adentro, que en este caso el policía es su macana, ¿no? Sin embargo, la eficiencia más pura para hacer la lisis de bacterias o de matar las bacterias, y no solo las bacterias, sino las células dañadas del mismo cuerpo humano, que también va y se las come, es por el ciclo de la mieloperoxidasa, así le decimos, que termina siendo un hipoclorito, un radical libre o una especie reactiva de oxígeno, que en este caso sería el AK-47 con 5 cargadores. Entonces, si tú tienes en hipoxia un policía que lo vas a poner en medio de 10, de una banda de 10, pues sí se va a echar a 3, pero se lo van a maraquear. Claro, ¿no? Claro. Sin embargo, si tú pones ese mismo policía con esos mismos 10 y un AK-47 con 5 cargadores, seguro no le van a hacer nada. Es una capacidad de fuego, es una capacidad de respuesta extraordinaria. Y en este caso el oxígeno son las balas de los cargadores. Qué bárbaro. ¿No? Y entonces, ¿qué le hacemos a restituir la tensión de oxígeno? Le damos o restituimos la función del glóbulo blanco de hacer su función. Es increíble. Y no es tan difícil, pero hay otra cosa que varía de esto. Te voy a decir dónde. Suponiendo que tenemos una infección, entonces tenemos una zona. Depende del medio ambiente donde estemos. Porque no es lo mismo estar en la playa que en el bosque, que en una zona habitacional que tenga muchas cámaras, Claro. a estar en una zona que depende de donde estemos en la ciudad, pero no lo puedo decir de así una manera, pero digamos que es una zona en donde hay muchos barrios en donde están ahí centrados los malandrines. Hacinamientos. Sí, hay zonas difíciles en todas las ciudades, ¿no? En todos los, si tú estás en la zona elegante, tus posibilidades de que los malandrines de al lado te ataquen son muy bajas. Sí, así es. Si estás en la zona de puro malandrín, el medio ambiente de por sí es malo. Claro. O es como si estás atacando, no sé, Bagdad, como los americanos lo hicieron, y no era lo mismo tener 10 iraníes en Bagdad que tener 10 iraníes en Nueva York. Porque entonces el medio ambiente importa mucho. Si yo
en el oxígeno, porque hay células, por ejemplo, las bacterias, el Clostridium, que es la que hace la gangrena gaseosa, tiene la alfa y teta leucitinasa, que son dos enzimas que lo que hacen es obstruir los vasos sanguíneos. Entonces se crean un medio ambiente con poca circulación y poca oxigenación. Es como si la banda pusiera una barricada de autos y no dejara entrar a la policía. Sí. Ni a los bomberos, ni a los paramédicos. Y en esa zona acordonada, yo crezco muy bien. Por supuesto. Pero además me puedo extender muy rápido, porque bloqueé la entrada de los policías por atrás y nomás tengo un camino hacia el norte y voy creciendo. Bueno, ¿qué sí? Exactamente lo que hace el Clostridium. Tapa la circulación y se extiende más o menos entre 6 y 10 centímetros por hora. Entonces, entrar tú con bombas desde arriba y limpiar los coches, las barricadas, nada más sin haber atacado todavía directamente, sin haber disparado una sola bala, te permite cambiar el medio ambiente de la infección y entonces hacer tú mejor tu función. Porque yo quité las barricadas, prendí la luz, le puse spots y todavía no entran la policía, los SWATs, que son los policías, los glóbulos blancos, y ya cambié el medio ambiente. Todas las condiciones. Las condiciones están a más mi favor, ahora a mi favor, en lugar de... propicias. Exactamente. Entonces, en las infecciones no es nada más que restituyamos la función del glóbulo blanco, sino que modificamos el medio ambiente para poder resolver la infección. Y en algunas bacterias, por ejemplo, la Pseudomonas es multiresistente a los antibióticos, o el Streptococo tipo A de la clasificación de la doctora Landsfield, que lo conocemos vulgarmente como la bacteria carnívora, ¿sí? Yo modifico su labilidad a los antibióticos con el oxígeno. Les voy reduciendo sus defensas. Entonces, por ejemplo, habían puesto otra vez unas barricadas y tenían una serie de placas de metal para defenderse de los balazos, y yo lo que hago con el oxígeno es derribarlas y los hago más lábiles a las mismas balas que antes estábamos usando, que no eran lábiles antes. Les creo un estrés oxidativo, los vuelvo lábiles. Pero como les quité sus defensas, o las placas que lo defendían, las balas de los que le estaban tirando, que no les hacían daño antes, ahora sí los hacen. Doctor, sin lugar a dudas, y abusando de su generosidad, de su amabilidad, vamos a tener que hacer otro programa, porque tenemos una gran cantidad de preguntas que nos han llegado del público. Muchas gracias. Tenemos todavía una muy buena cantidad de puntos muy concretos que han motivado precisamente este programa. Yo le pediría que pudiéramos tocar cuando menos un solo punto y que pudiéramos precisamente realizar un segundo programa, porque lo vale la pena. Ha sido un programa, una experiencia de divulgación científica extraordinaria, y continuaremos con un segundo programa. Pero el pie diabético, porque hemos recibido muchas llamadas y el pie diabético es algo que preocupa mucho a los médicos, por supuesto, a quien lo padece, la oxigenación hiperbárica y el pie diabético, que nos pudiera mencionar. Sí, cómo no. El pie diabético es como el perro que se le cargan todas las pulgas, el perro flaco. Porque los diabéticos tienen un problema, primero, de poca energía, porque la insulina, que es quien mete la energía a la célula, está disfuncional, no está funcionando bien, entonces la célula tiene poca energía, ¿no? Entonces, en el caso de que se fuera la luz en tu casa, el tener poca reserva quiere decir que en el refri tienes un vaso de leche. Así es. ¿No? Y el que sea deportista, que esté sano, quiere decir que su refri está lleno. Tiene una reserva, ¿no?, mucho mayor que el diabético. No importa esto el volumen, si es delgadito, si es... No, tu refri sigue siendo un vaso de leche. Claro. Si quieres una botella de leche, 1 litro, no importa el tamaño del refri. El tamaño del refrigerador. No. Sin embargo, la diabetes es un proceso
que es una enfermedad que tiene una alteración del manejo de los triglicéridos, que termina siendo un mal manejo de los azúcares, pero que tiene una disfunción del sistema metabólico, un colapso total. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que vemos es una disfunción mitocondrial o de los generadores de energía de las células, de las células beta del islote Langerhans que está en el páncreas, que es donde se produce la energía. Para decirlo así, tienen poca energía aquellas fábricas que hacen insulina. Entonces producen poquita a su capacidad, ¿no? A lo que pueden. A lo que pueden porque no tienen más capacidad en este momento. Y puede ser que se vaya alterando esa función en tiempo porque se van haciendo viejos los equipos y entonces llega un momento en que no tenga ya capacidad para hacer nada. Pero esa poca capacidad quiere decir que tienes poca disponibilidad de afuera. Si tú puedes producir 10 cajas de cerveza, una vez que llegues al tope, pues no vas a producir más. Y si hay una fiesta que te dice, oye, quiero 50, pues dices, yo lo siento, tengo 10. Así es. ¿No? Entonces, lo primero que hay es una disfunción de la producción de insulina. Lo segundo que hay es lesión de los vasos sanguíneos en donde se van sulfatando y se van reduciendo los calibres de los vasos o la luz de los vasos. Y entonces tenemos la macroangiopatía diabética, la microangiopatía diabética, la linfopatía de los linfáticos diabéticos y la neuropatía de los diabéticos, ¿no? Y entonces todas mis funciones que coordinaban esto, suministros, corriente eléctrica, desagües y suministro de agua, me están disfuncionando y entonces mi sistema se va a colapsar, va a poder trabajar un poco, pero no todo. Así es. Y al final, como tengo poca circulación, tengo poca oxigenación, mi policía lo dejé con una sola pistola, ya no AK-47, pero una 9 milímetros, pero un cargador, entonces tiene 9 tiros. Nada Va más. a ser menos grave que si fuera un colapso total, pero no tan eficiente si lo tuviera en oxigenación. Entonces, en el diabético, la circulación no me permite llegar a cumplir los requerimientos que necesito para cicatrizar, entonces tengo una herida crónica, con una mala posibilidad de respuesta a la infección. La oxigenación hiperbárica Restituye los vasos sanguíneos, restituye la luz para que las fábricas puedan hacer los tejidos de cicatrización, le doy los AK-47 a los glóbulos blancos y combato las infecciones y en general restituyo las funciones del sistema. Nos comprometemos a realizar la segunda parte de este programa lo antes posible. Ha sido apasionante y sin lugar a dudas el tema. Tenemos muchas preguntas más. Tenemos además una buena cantidad de puntos que no han sido tocados, pero que sin lugar a dudas vale mucho la pena.